Muy buenos días, mis hermanos en Cristo. Iremos a la palabra de nuestro Dios ahora. Les invito a ir al Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versos 46 al 52, donde dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias por este nuevo día y gracias, oh Dios, te damos de nuevo por esta tu santa y bendita palabra. Y, oh Padre, cuánto la necesitamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, oh Dios. Y te damos gracias, oh Padre, por este inmenso privilegio que tenemos, oh Dios, de alimentar nuestras vidas a través de ella, y es deseando, Padre, que así sea en este día, a través de la iluminación, la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo. Sí, Padre, te necesitamos en esta hora, buscando tu rostro, oh Dios, conforme a tu santa y divina voluntad, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, esta es una de las porciones de la Escritura que ha servido de mucha bendición para mi propia vida. Las grandes lecciones que podemos aprender de este incidente, de este evento, de esta vida del ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Eso realmente es lo que quiere decir el término Bartimeo. Así pues, lo conocemos como hijo de Timeo. Gran testimonio, grandes lecciones. Y espero que así sea de bendición también para sus vidas. Bartimeo, en su oscura soledad y profunda pobreza, llegó a estar persuadido de que Jesús era el Hijo de David. Y esta expresión indicaba, de acuerdo a las promesas en el Antiguo Testamento, de que el Mesías vendría de la descendencia de David, que efectivamente, el ciego Bartimeo entendió esto claramente, llamándole Jesús, el Salvador. Tú eres el enviado de Dios. Mis hermanos en Cristo, Bartimeo no tenía vista física, pero tuvo oídos para oír. Digo, tuvo oídos para oír. ¿Y cuánta necesidad tenemos nosotros de tener oídos para oír? ¿Y cuánta necesidad tiene la iglesia de nuestro tiempo de tener oídos para oír? En cada una de las cartas que aparecen en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, el Señor presenta esta exhortación a cada una de las iglesias, diciéndole
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en este tiempo se está oyendo mucho lo que el Espíritu del hombre dice a las iglesias y no lo que realmente el Espíritu de Dios dice y quiere decir a las iglesias. Sí, mis hermanos, el tener mente y corazón abiertos para recibir, para entender, para llevar a cabo el significado del Evangelio. Digo, el significado y el propósito de la cruz de Cristo. El llamado a la iglesia, mis hermanos en Cristo, es a la edificación espiritual, la cual no puede desarrollarse por pensamientos, enseñanzas o doctrinas de hombres, sino por la palabra de nuestro Dios. Nos dice la Escritura, la fe viene, la fe se desarrolla, la fe crece por el oír y oír la palabra de Dios, la cual nos exhorta a procurar las cosas de arriba, no las de la tierra. Nos exhorta a adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, y la hermosura de la santidad. Digo, adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad y en la hermosura de la santidad. Estas fueron las palabras que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. De aquí en adelante no se adorará como se adoran ustedes en su monte ni en el nuestro, sino que se ha de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y les recuerdo que el término espíritu ahí está en minúscula, lo que quiere decir es en nuestro espíritu, en comunicación con el espíritu de nuestro Dios. Es elevar el ser interior al trono de la gracia de nuestro Dios en alabanza y adoración. Sí, mis hermanos, a eso nos exhorta la palabra de nuestro Dios, a llevar a cabo no el ministerio de la prosperidad material, énfasis prominente en este tiempo de la gran apostasía, sino a llevar a cabo el ministerio de la reconciliación espiritual, obrada sobre el monte Calvario por el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que esto suceda, mis hermanos en Cristo, para que podamos estar centrados dentro de ese marco que presenta la Escritura, se requiere lo que Bartimeo llegó a experimentar en su ser interior, una preciosa y profunda visión espiritual. No tenía vista física, pero sí tenía una profunda visión espiritual. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 26, es esencial que estemos atentos a la voz de aquel que intercede por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados cuando entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Sí, Bartimeo experimentó esa preciosa y profunda visión espiritual. Buscó al Señor bajo el peso de su deplorable situación, la necesidad de todo ser humano.
recordando que todo ser humano nace muerto en delitos y pecados, muerto espiritualmente para con Dios. Esta es la necesidad más grande del ser humano. Buscar al Señor y buscarle mientras que puede ser hallado. Bartimeo tuvo oposición. Y mis hermanos en Cristo, cuando se trata de vivir la vida cristiana, vamos a experimentar grandes oposiciones. Oposición del enemigo de nuestras almas. Oposición de ese mundo adverso. Y oposición aún de nuestra propia concupiscencia. ¿Cuánto necesitamos edificar nuestro ser interior con el poder de la palabra, bajo la iluminación del Espíritu Santo? Tuvo oposición. Muchos le decían que callase. Y muchos le reprendían para que callase. Pero, dice aquí la Escritura, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás estos consideraban que sus gritos eran una molestia. Y quizás en el pensamiento de esta multitud, él era solo un mendigo carente de importancia. La fe de Bartimeo fue probada. Pero mis hermanos en Cristo, en Bartimeo vislumbró un rayo de esperanza. Y cuando el Señor Jesucristo está cerca, hay un gran rayo de esperanza para nuestras vidas. Y gritaba más aún: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que sigue, lo que continúa, es dramático, especialmente en el lenguaje bajo el cual Marcos lo describe. Recibió ánimo. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Y cuando Jesús se detiene para escucharnos, mis hermanos en Cristo, ya nada va a tratar de impedirlo. Porque el poder del Señor va a estar ahí. Y vinieron a Él y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama, ten confianza. Levántate, te llama. Mis hermanos, estas palabras lo tocan a uno hasta lo más íntimo de nuestras vidas, lo más profundo de nuestro ser. Tenemos un Salvador que nos ama. Tenemos un Salvador que dio su vida por todo ser humano sobre el monte Calvario. Oímos el clamor de su corazón cuando estaba colgando sobre aquella cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuánta confianza debemos de tener en aquel que obró esta salvación, que se entregó sobre el monte Calvario en total santidad y pudo exclamar al final: consumado es, lo he hecho. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Debemos de tener total confianza en aquel que lo entregó todo por nosotros. Ten confianza, levántate, te llama. Y el Señor Jesucristo llama al pecador a la reconciliación que Él obró para con el Dios del cielo.
y nos llama a nosotros a confiar plenamente en sus promesas para con nuestras vidas. De hecho, pues, el Señor extiende la invitación. ¿Recuerdan lo que les he dicho? Para mí el texto más dulce de toda la Escritura. Mateo 11:28. Venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, mis hermanos, cuando el clamor es genuino, cuando el clamor brota de una experiencia espiritual real, ¿no?, para con nuestro Dios y para con nuestro Señor, el Señor abre sus oídos para escucharnos. De hecho, pues, ten confianza. Palabras que traen consolación a nuestras almas. Esta expresión, ten confianza, aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, todas de los labios de Jesús, excepto en esta ocasión, aunque están vinculadas a Él. Digo, ese es el deseo de nuestro Salvador, de cobrar ánimo y tener confianza. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 23, verso número 11. Dentro de ese contexto, el apóstol Pablo estaba compareciendo ante el concilio en Jerusalén y su vida peligraba. Fue en esta situación donde él recibió el mismo mensaje del Señor Jesucristo, donde dice la palabra: a la noche siguiente le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, ten confianza, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mis hermanos en Cristo, dice aquí la palabra que Bartimeo se levantó lleno de esperanza y resolución. Digo, lleno de esperanza y resolución. Dejó su postura de mendigo a fin de recibir la salvación total de su alma. Encontramos esta palabra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso número 14. He aquí la exhortación: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes. Dice allí la Escritura: y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y ciertamente esta es la experiencia que hemos tenido con nuestro Señor cuando pasamos de muerte a vida, cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, abriendo nuestro corazón a nuestro Salvador y al sacrificio expiatorio a nuestro favor que llevó a cabo sobre la cruz. Pero me temo que hay hermanos que están durmiendo. Y de hecho, el llamamiento
es a levantarnos. Pues somos luces en el Señor. Y esta luz, mis hermanos en Cristo, no puede estar debajo de la mesa. Tiene que estar colgada del techo para que alumbre la totalidad de nuestras vidas. Esa exhortación la encontramos y la tenemos de parte del Señor allí en el Sermón del Monte. En Hebreos capítulo 12, versos 2 y 13 dice la palabra: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo se levantó, dejó su capa, dejó todo lo que le impedía. Y ciertamente estamos llamados a dejar todo lo que impide, ya sea nuestra propia justicia, nuestros pecados, nuestros hábitos que sirven de impedimento. Todo, mis hermanos en Cristo, que sirva de impedimento para nuestra relación con Cristo. Todo debe de ser quitado. Vino a Jesús, se dejó guiar por la voz del Salvador. Es más, estaba anhelando esa voz en su mente, en su corazón, en su espíritu. Él sabía quién era el que estaba pasando por Jericó. De hecho, consideramos que esa multitud que iba alrededor de él posiblemente no tenía esa visión espiritual que tuvo Bartimeo. De hecho, pues, mis hermanos en Cristo, Bartimeo no necesitó más estímulo que la voz del Señor. Digo, no necesitó más estímulo que la voz del Señor. ¿Cuánto está pasando en nuestro tiempo? Donde los centros llamados cristianos se dedican a ofrecer lo que es carnal para atraer a las personas. Mis hermanos en Cristo, les recuerdo esto. La iglesia se reúne para rendir honor, adoración al Dios del cielo, para exaltar la sangre que se vertió sobre el monte Calvario. Y sí, mis hermanos, para abrir el corazón y la mente a la administración del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz de Cristo. Ese es el único estímulo que debemos de necesitar para esa dulce comunión para con nuestro Dios, mis hermanos en Cristo. Bartimeo expuso su caso. Dice la Escritura: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista.
recibió salud. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y dice la Escritura aquí, y enseguida, inmediatamente, recobró la vista. Mis hermanos en Cristo, ¿cuál fue la reacción de Bartimeo? El Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se fue Bartimeo? No, mis hermanos. Dice aquí la Escritura, y seguía a Jesús en el camino. Se hizo su discípulo. Fue con Jesús todo el camino a la cruz y a la gloria. Mis hermanos en Cristo, les digo esto porque esta fue la última vez que el Señor Jesucristo pasó por esa región. Iba camino a Jerusalén. Iba camino al monte Calvario. Lo que quiere decir que en efecto Bartimeo le siguió en el camino hasta la cruz. Y mis hermanos en Cristo, nosotros estamos llamados a seguir a nuestro Salvador hasta la cruz. Y por eso es que Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y no está hablando, mis hermanos, acerca de aquellas cosas que de hecho embargan nuestras vidas. No está hablando acerca de llevar tribulaciones. Estas tribulaciones y los momentos difíciles, el Señor quiere que lo llevemos a Él y depositemos nuestras cargas sobre Él. Está hablando acerca de la renunciación personal. Tomar la cruz es identificarnos con el propósito de la cruz, con el significado de la cruz y procurar la santidad de Dios. Y como les he exhortado una y otra vez, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en donde esperamos a nuestro Salvador. Y sí, mis hermanos, en la herencia eterna que nos aguarda. Sí, Bartimeo tuvo oído para oír. Eso trajo, mis hermanos, esa gran, preciosa y profunda visión espiritual, que sin poder ver al Salvador físicamente, ya le había experimentado en su ser interior. Ya la visión espiritual estaba ahí. Determinación. La determinación que nos hace falta para seguir en el camino. Sí, mis hermanos. Digo, para seguir en el camino. Se despojó de lo que podía ser un estorbo. Y de hecho, mis hermanos, recibió sanidad total.
se convirtió en un seguidor de Jesús, en un discípulo del Señor. Y se nos dice, mis hermanos en Cristo, que el éxito en este mundo viene tan solo a aquellos que se muestran determinados, y especialmente, mis hermanos, con esto, la exhortación final, especialmente, mis hermanos, en Cristo, aquellos que hemos puesto nuestros pies en el sendero que conduce a la gloria. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias por este precioso testimonio. Gracias, oh Dios, por esa vida. Oh Padre, por medio de la cual recibimos estas hermosas lecciones. Rogándote, Padre, que esta tu santa y divina palabra haga su habitación en cada mente, en cada corazón que ha estado escuchando, oh Padre, y que esa determinación esté ahí. Sí, escuchar las palabras de nuestro Salvador, cual nos exhorta a tener total confianza en Él, a levantarnos, oh Dios, porque ciertamente Él nos llama, deseando saturarnos de su presencia y deseando derramar las bendiciones que emanan de tu trono sobre nuestras vidas. Que así sea, Padre. Que así sea con todos, especialmente con cada hogar que está escuchando. Oh Padre amado, que esta experiencia sea una experiencia, Padre, vivida por todos, y que la salud espiritual esté ahí, Padre amado, porque entonces habrá reposo, gozo y paz en medio de todas las circunstancias. Buscamos tu rostro. Lo hacemos, oh Padre, rogándote el perdón para nuestros pecados. Y, oh Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.